Buenas tardes, doctores. Estamos aquí en nuestra clase de Derecho Administrativo en época de confinamiento y de cuarentena. Eh, Hoy vamos a empezar con el tema del procedimiento administrativo colombiano. El procedimiento administrativo colombiano tiene que ver con, veamos el primer punto que es la noción, que se entiende por procedimiento administrativo colombiano. En una primera etapa se entendía que procedimiento administrativo colombiano era igual a actuación administrativa, es decir, era todo aquello relacionado con la forma como actuaba la administración pública, incluso así no fueran las etapas relacionadas con la exposición de actos administrativos, es decir, se entendía la actuación administrativa como la toda actuación relacionada con la administración pública, como por ejemplo los contratos, los actos, los hechos, las omisiones, las operaciones, la función consultiva, eh, el enriquecimiento sin causa, es decir, todo lo que tuviera que ver con cualquier función asignada o cualquier tipo de actuación administrativa se entendía como parte del procedimiento administrativo colombiano. Eso se fue depurando y llegamos hoy en día a una definición de procedimiento administrativo mucho más depurada en la cual siguen existiendo dos vertientes. Para algún sector de la doctrina, el procedimiento administrativo colombiano son todas las etapas o fases previas que se requieren antes de que la administración expida un acto de contenido particular y concreto. Hay otro sector de la doctrina que, dentro del cual yo me incluyo en esa concepción, que es la concepción un poco, por decirlo así, amplia, es la que entiende que el procedimiento administrativo son todas aquellas etapas eh, que han de cumplirse por parte de la administración y los administrados para que se expida un acto administrativo que puede ser de contenido general o abstracto o bien sea un acto administrativo de contenido particular y concreto. En otros términos, hoy en día se entiende por procedimiento administrativo aquel conjunto o conjunto de etapas o pasos previos que tiene que cumplir la administración y los administrados para que se expida un acto administrativo. Eh, y pues depende, si ustedes son de la teoría stricto sensu, entenderán que la actuación administrativa solo se aplica para los actos de contenido particular y concreto. Si son de la tesis lato sensu o sentido amplio, entenderán que el procedimiento administrativo son todas aquellas etapas o actuaciones previas a la expedición de un acto administrativo de contenido general y abstracto o un acto de contenido particular y concreto. Yo realmente creo, sinceramente, que hay actuación administrativa aún en los actos de contenido general y abstracto. Es decir, hoy en día, sin lugar a dudas, es necesario surtir una serie de etapas en el procedimiento administrativo, incluso cuando se van a expedir normas de carácter general. Si ustedes miran el artículo octavo de la ley 1437 dice, las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención y en la página electrónica y suministrada a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga y por medio telefónico o por correo sobre los siguientes aspectos. Y en el numeral octavo de ese artículo octavo dice que deberá ponerse a disposición los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar un plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones de las cuales se dejará registro público. En todo caso, la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor al interés general. Piénsenlo, esta es una norma, mírenlo, el artículo octavo
numeral octavo, establece el deber de información al público. Preguntémonos qué le pasaría a una norma de contenido general y abstracto si no cumple con ese deber de información. Es decir, está afectada con algún vicio de validez, se cumple o se desatiende, perdón, se incumple o se vulnera o se transgrede alguno de los elementos de validez del acto administrativo. Es decir, lo que nos está diciendo es cuando haya una norma regulatoria, las entidades públicas tendrán que publicar y darle a conocer ese proyecto de regulación a los administrados y deberán oírlo. ¿Qué pasa si la entidad se salta ese deber de información? Ahí estaríamos en un vicio de procedimiento, habría un problema en relación con el debido proceso, en relación con la expedición de ese acto. Yo realmente creo entonces, por ese tipo de normas como la que acabo de leer, que actuación administrativa en Colombia no solo se refiere a los pasos previos a la decisión de contenido particular y concreto, sino que va mucho más allá. Son todas las etapas previas que hay que agotar para la expedición de actos administrativos, bien sea de contenido general o de contenido particular y concreto. Esa creo que es la noción que más se acompasa con el sentido de la ley 1437 en relación a la actuación administrativa. Entonces, en síntesis, cuando se les pregunta qué se entiende por actuación administrativa, pues no es nada distinto a ese conjunto de etapas, de pasos previos, ese procedimiento que debe agotar la administración y los administrados antes de que la administración profiera un acto administrativo de contenido general y abstracto o un acto de contenido particular y concreto. Como lo vimos, son una serie de etapas, es decir, la actuación administrativa, lo que en síntesis lo que significa es que es un procedimiento. Un procedimiento. Como es un procedimiento, pues la pregunta que debe surgir en segundo lugar es, o el segundo tema que deberíamos analizar después de la noción, es el tema de las semejanzas y las diferencias con el proceso jurisdiccional. Es decir, en ambos casos estamos hablando de procedimientos, de etapas. Entonces la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿cuáles son cosas diferentes, son parecidas, en qué se parecen y en qué se diferencian? Lo primero es que veamos primero las semejanzas, en qué se parecen. En ambos casos hay una decisión final con eficacia legal. Es decir, el legislador eh, faculta que la administración adopte un acto administrativo o profiera un acto administrativo bien de contenido general o bien de contenido particular que tiene eficacia legal. Igual ocurre con las sentencias, es decir, el legislador y más que todo el constituyente está diciendo que las sentencias tienen eficacia y se pueden hacer cumplir de manera coercitiva o coactiva, igual que le ocurre a los actos administrativos. Es decir, tanto las sentencias como los actos tienen eficacia y por lo tanto una vez ejecutoriados son oponibles y se pueden hacer cumplir incluso en contra de la voluntad del deudor, es decir, tienen fuerza ejecutoria y ejecutiva. En ambos procedimientos, en el procedimiento administrativo y en el proceso judicial, pues hay recursos. Eh, si bien es cierto que contra los actos de contenido general y abstracto no proceden recursos como ya lo vimos, lo cierto es que contra los actos de contenido particular y concreto sí proceden recursos, recurso de reposición y recurso de apelación en caso de que proceda, y si no le surtan el de apelación, podrá ser susceptible del recurso de queja ante el superior. Otra semejanza es que en ambos casos, en el procedimiento administrativo y en el proceso judicial, hay una plena vigencia del principio del debido proceso. Vamos a ver que en algunos procedimientos administrativos el debido proceso se flexibiliza, pero eso no significa que no esté operando. Ejemplo, cuando yo voy a pedir la pensión de vejez de mi abuelita, no necesito actuar a través de abogado, o ella puede hacerlo directamente. Eso significaría que
no en todos los procesos administrativos yo tengo que acudir a través de abogado. A diferencia en el proceso judicial, cuando el proceso judicial es contencioso administrativo, se requiere actuar a través de abogado y se puede actuar en causa propia, pero hay que demostrar que se tiene el título de abogado. Entonces, ese es un ejemplo en el cual les estoy mostrando que si bien en el procedimiento administrativo y en el proceso jurisdiccional opera la garantía del debido proceso, no tienen una aplicación absolutamente igual. Eh, es decir, se aplica el debido proceso, pero hay matices y esos matices hay que estudiarlos. Cuando veamos el principio del debido proceso en materia de procedimiento administrativo, pues veremos cuáles son esas excepciones y esas flexibilizaciones al debido proceso, pero rige en todo sentido. Y más aún si se trata de procedimiento administrativo sancionatorio. Si estamos hablando de procedimiento administrativo sancionatorio, se debe garantizar el debido proceso de manera plena. Es decir, si yo voy a multar a un contratista, pregunta, ¿debe comparecer con abogados? Yo creería que sí. Es decir, y eso lo ha dicho la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, sobre todo de manera reciente. En el año 2010 hubo sentencias con ponencia, por ejemplo, de Alier Hernández, donde decía que habían unos matices y que incluso tratándose de procedimiento administrativo sancionatorio no regía el principio del debido proceso de manera plena, pero eso se ha ido avanzando muchísimo más a partir del 2012, 2014 y hoy en día la discusión ha ido siendo zanjada no solo vía jurisprudencial sino también vía legislativa. Como les digo, se ha establecido un procedimiento que cada vez más tendiente a garantizar el debido proceso en materia sancionatoria. Entonces, en materia sancionatoria, sin lugar a dudas, rige plenamente el debido proceso. Pero hay procedimientos administrativos en los que no es necesario, por ejemplo, acudir a través de abogado. Como les digo, puedo ir a Colpensiones a pedirle que me reconozca la pensión de vejez. Esas son como las semejanzas. Veamos entonces las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? En el procedimiento administrativo no se puede hablar de partes ni de un juez. Aquí lo que hay es sujetos interesados y las autoridades públicas encargadas de resolver una situación jurídica que puede ser general o una situación jurídica particular. Entonces realmente cuando hablamos de procedimiento administrativo no nos hacemos referencia a partes porque no hay unas partes enfrentadas, lo que tenemos es un administrado y una administración. El administrado puede ser toda la colectividad si estamos frente a un acto general o el administrado puede ser Pedro Pérez o Pedro y Juan. Es decir, particulares en sentido concreto y estricto. Significa que en esos casos no hay unas partes enfrentadas, ni la administración en principio estaría enfrentada con el particular. Lo que hay es unos sujetos interesados y por el otro lado está la administración pública en ejercicio que cuenta o ostenta la función administrativa y tiene que resolver una serie de requerimientos que existen de los asociados, que pueden ser un requerimiento general o puede ser un requerimiento particular y concreto. En el procedimiento administrativo, pues como es un procedimiento de interesado, no contencioso, pues obviamente hay otra diferencia, es que no media el derecho de acción. Aquí por lo general el administrado acude y activa el procedimiento administrativo, es decir, se inicia el procedimiento administrativo a partir del derecho de petición, que está en la primera parte del código y fue subrogada esa parte completamente por la ley 1755, porque la Corte declaró inexequible la primera parte del código, porque al regular el derecho de petición, acuérdense que los códigos son leyes ordinarias y estaba regulando el tema del derecho de petición en esa ley ordinaria. Lo que la Corte dijo es: no se puede regular un derecho fundamental como el derecho de petición a través de una ley ordinaria, ahí es necesario expedir una ley estatutaria y por eso es que sale la ley 1755 que viene a subrogar la primera parte del código en materia de derecho de petición.
Entonces, la segunda diferencia es que no hay ejercicio del derecho de acción en sentido estricto. Aquí lo que hay es una petición en el caso de que el procedimiento se inicie de oficio, perdón, a solicitud de parte, pues lo que hay es una petición, no hay una acción. Lo que hay es un derecho fundamental que se llama el derecho fundamental eh, de petición. Eh, en ese orden de ideas, pues el derecho fundamental de petición pues no está sujeto a caducidad, es decir, no, a diferencia de la acción. La acción en sentido jurisdiccional, es decir, la nulidad de restablecimiento del derecho, pues tendrá una caducidad de 4 meses. La de reparación directa tendrá una caducidad de 2 años. El derecho de petición no tiene caducidad en la medida en que no estamos hablando de una acción. No estamos hablando de un medio de control, estamos hablando de un derecho fundamental. Ahora, el derecho que yo puedo estar reclamando puede que esté sometido a prescripción. Ejemplo, en materia laboral administrativa hay una prescripción que es la trienal, la de los 3 años. Entonces, yo no me va a caducar mi derecho de petición, pero a lo mejor yo, al formular la petición, estoy formulando una petición sobre derechos que ya prescribieron. Ejemplo, laboral administrativo, si han transcurrido más de 3 años, pues obviamente ya operó la prescripción sobre esas sumas y la administración lo que va a hacer es negarme el derecho a través de un acto particular y concreto alegando la prescripción. Entonces, no hay caducidad del derecho de petición, vuelvo y les insisto, es un derecho fundamental, no caduca, pero los derechos que yo puedo reclamar eventualmente podrían estar sometidos a caducidad. A prescripción, disculpen, a prescripción. En virtud del paso del tiempo, pues prescribiría el derecho que yo estoy reclamando. Otra diferencia es que la administración no actúa como juez, ni tampoco como parte, porque en lo que les digo, no hay unas partes enfrentadas. La administración actúa más bien como garante y es la encargada de definir si existen las circunstancias para que reconozca una situación general y abstracta o si se dan las circunstancias para reconocer un derecho de contenido particular y concreto. Entonces, lo que está haciendo la administración aquí es actuando, vuelvo otra vez, como ese Kung Fu Panda, como ese andamiaje gigantesco, al cual yo le puedo pedir que actúe en defensa de la colectividad o que reconozca un derecho particular y concreto en cabeza de alguien. Eh, ¿Qué otra diferencia? Eh, bueno, la otra diferencia tiene que ver con el debido proceso, como ya les dije. Si bien se aplica, eso es una semejanza, que se aplica el debido proceso, pues también hay una diferencia. En materia de procedimiento administrativo, vuelvo y les digo, el debido proceso no se aplica plenamente. Hay algunos matices, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con el derecho de postulación, el derecho a la defensa técnica, el principio de tipicidad. Hay unas excepciones, entonces cuando veamos el principio del debido proceso nos vamos a dar cuenta que hay excepciones. Vuelvo y les insisto y les pongo un ejemplo. Si yo acudo ante Colpensiones para pedir la pensión de vejez de alguien, pues no tengo que acudir a través de abogado. Eh, si hay un procedimiento administrativo que me inicia la administración, pues para, no sé, que no sea sancionatorio, sino simplemente para definir un tema, yo no necesito acudir a través de abogados, no sé, un tema urbanístico, que no sea sancionatorio, si me van a definir la procedencia de una licencia urbanística, pues yo no tengo que acudir a través de abogado. Ese es un ejemplo entonces en el cual habría una clara diferencia entre el proceso judicial y el procedimiento administrativo. En proceso judicial tengo necesariamente que demostrar que estoy actuando a través de abogado o que estoy actuando en causa propia, pero soy abogado. Otro tema es que el procedimiento administrativo no es solemne, mientras que el proceso judicial sí. Es decir, el proceso administrativo se puede surtir a través de muchas formas. El procedimiento administrativo se puede surtir a través de formas verbales, escritas, electrónicas,
Se pueden presentar peticiones verbales, se pueden presentar peticiones de forma electrónica a través de un correo electrónico. El proceso jurisdiccional tiene unas formas muy estrictas, es decir, tiene una solemnidad y tiene unas etapas muy definidas que están en los códigos de procedimiento. Por el contrario, el procedimiento administrativo es informal, no es formal, es precisamente aquí rige la informalidad. Si ustedes revisan los artículos 53 a 64, léanlos, pues se van a dar cuenta que el procedimiento administrativo es en principio informal. Tiene etapas, pero esas etapas se van agotando de forma informal. Obviamente hay plazos y esos plazos son preclusivos y hay plazos perentorios, pero no hay una formalidad como si la existe en el proceso jurisdiccional. Es decir, en el proceso jurisdiccional rigen plenamente las formas, se tienen que cumplir con esas reglas y con esas etapas claramente definidas en la medida en que son reglas solemnes. Es decir, eh, la ley define cómo se surte la audiencia inicial del 180, regula absolutamente todo, regula las etapas, cómo se interviene, regula el procedimiento absolutamente definido. Mientras que acá hay un principio de informalidad. Yo podría actuar de forma verbal, escrita, lo que les digo, no me tengo que actuar a través de abogado, me pueden notificar a través de medios electrónicos, etcétera, etcétera. Bueno, en materia de procedimiento administrativo, hay una clasificación que siempre ha operado en Colombia. De tiempo, desde que existen los códigos de procedimiento administrativo, existe esta diferenciación. Y es la clasificación del procedimiento. Lo que es la ley 1437, es decir, este código contiene la regulación general y supletiva, es decir, el código, la ley 1437, contiene el procedimiento administrativo general y supletivo en caso de que no exista una ley especial o específica que regule un procedimiento administrativo correspondiente. En otros términos, hay asuntos que tienen regulación expresa y procedimientos administrativos regulados en la ley. Si hay procedimientos administrativos regulados en la ley, pues se aplicarán esos procedimientos administrativos especiales y en lo no previsto en esas normas se aplicará de forma supletiva, pues la primera parte de la ley 1437. Entonces, ¿cómo se aplica el código? El código se puede aplicar de dos formas. O porque la entidad y la función que cumple la entidad, les pongo un ejemplo, no sé, el Ministerio de Justicia no tiene una regulación específica para proferir actos administrativos particulares, pues va a usar el procedimiento administrativo contenido en la ley 1437. Ahora, si estamos hablando de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene el procedimiento establecido, el procedimiento administrativo en la ley 160 del 94, pues la Agencia Nacional de Tierras tendrá que darle aplicación prevalente a el procedimiento establecido en sus normas especiales y en lo no regulado sí podrá aplicar el código. ¿Está claro? Es decir, el procedimiento administrativo que está contenido en el artículo primero de la ley 1437 al 102 es lo que se conoce como el procedimiento administrativo general, común y supletivo. Se aplica a las entidades y a las funciones que no tienen un procedimiento específico contenido en leyes de contenido especial, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver con tierras, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver con el Código Nacional de Policía. El Código Nacional de Policía tiene su propio procedimiento administrativo. En lo no aplicable en el Código Nacional de Policía, pues le aplicamos la ley 1437. Lo que les quiero decir es, el código se aplica entonces como norma, como regulación general, común y supletiva. Artículo primero al artículo 102. ¿Cuándo se aplica en su integridad? Cuando la entidad o la función no tienen una regulación específica. Si la, si, la entidad
y esa función específica tiene un procedimiento administrativo especial, pues se dará aplicación prevalente a ese procedimiento, y en lo no regulado pues se aplicará eh, el código de lo contenido en la ley 1437. Eh, Otros ejemplos de procedimientos administrativos especiales. En materia contractual, por ejemplo, la imposición de multas tiene procedimiento administrativo especial, artículo 86